الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Estábamos comentando la batalla de Muta. Los detalles adicionales relacionados con esta batalla son los siguientes. Cuando el santo profeta, la paz y bendición de Dios sean con él, se despidió de Hadrat Abdullah bin Rawaha, él le dijo al santo profeta: oh mensajero de Allah, la paz y bendición de Dios sean con él, ordéname hacer algo que yo pueda recordar como una orden tuya. El santo profeta, la paz y bendición de Dios sean con él, dijo: mañana te diriges a un lugar donde no se postran mucho. Allí debes postrarte en gran abundancia. Este es un consejo extraordinario. Hoy en día lo mismo se aplica en los países en los que vivimos. La gente ha olvidado a Dios Altísimo en la actualidad, y en esta época los Ahmadis deben prestar mucha atención a su adoración. Después de esto, él dijo: oh mensajero de Allah, la paz y bendición de Dios sean con él, dame más orientación. El santo profeta respondió: recuerda a Dios Altísimo. Él será tu ayudante en cualquier asunto en el que le busques como ayudante. El recuerdo de Allah tiene una gran importancia. Cuando Abdullah estaba a punto de partir, se volvió y dijo: oh mensajero de Allah, Allah es impar y él ama lo impar. Ante esto el santo profeta dijo: oh Ibn Rawaha, ¿seguirás haciendo preguntas? Esto es suficiente. Si te encuentras en un estado de desesperación y has perjudicado a 10 personas, entonces no te abstengas de hacer el bien a siquiera una persona. En otras palabras, incluso después de haber cometido tantos errores, si realizas una buena acción por causa de Dios Altísimo y tienes el temor de Dios Altísimo en tu corazón, entonces Dios Altísimo es el más perdonador. Por lo tanto, Dios Altísimo perdona a quienes hacen buenas obras. Su misericordia es inmensamente vasta. Siempre debes esforzarte al máximo por realizar buenas obras y abstenerte del mal. No debe ser que primero cometes 10 pecados y luego digas que realizaste una virtud. Al contrario, una persona que verdaderamente se arrepiente tras cometer pecados se esfuerza por evitar cometer más actos malvados y realiza buenas obras con el fin de obtener las bendiciones de Dios Altísimo. En cualquier caso, cuando el santo profeta le dijo que no abstuviera de realizar siquiera una buena acción, Abdullah bin Rawaha respondió: oh mensajero de Allah, no te haré más preguntas. Las personas se despidieron de los líderes designados por el santo profeta. Cuando se despidieron de Hadrat Abdullah bin Rawaha, él comenzó a llorar. Los compañeros le preguntaron qué era lo que le había llorar. Él respondió: por Allah, no amo ni al mundo ni a vosotros. Escuche el santo profeta recitar este versículo que menciona el fuego. Y no hay ninguno de vosotros que no haya de pasar por él. Esto es un decreto irrevocable de tu Señor. Añadió: no sé cómo regresaré después de haber entrado en él. Estas eran las circunstancias que se iban a producir. Ante esto los musulmanes dijeron: que Allah esté contigo y que Él elimine los males de todos vosotros y que regreséis a nosotros en un estado de rectitud. Aquellos que se despidieron de ellos oraron por todos. Él temía este hecho. De lo contrario, con respecto al creyente, Dios Altísimo ha dicho que no entrará al infierno. Aquí, el significado es que debido al sufrimiento causado por los incrédulos, los creyentes experimentan el infierno también en este mundo. Sin embargo, el infierno después de la muerte está muy alejado de ellos. Como comprendían esto,
Los compañeros dijeron que Dios Altísimo también elimine este sufrimiento mundano de vosotros y que regreséis a nosotros en un estado de rectitud. Que las bendiciones de Dios Altísimo estén con vosotros. Está escrito que Hazrat Abdullah bin Rawaha partió de Medina después de ofrecer la oración del viernes. Hazrat Ibn Abbas relata que el santo profeta envió a unos compañeros en una expedición hacia Muta, entre los cuales se encontraba Hazrat Abdullah bin Rawaha. En ese viernes el resto de los compañeros ya había partido, pero Hazrat Abdullah bin Rawaha dijo que se quedaría para ofrecer la oración del viernes con el santo profeta. La paz y bendiciones de Dios sean con él, y luego se uniría al grupo. Mientras él ofrecía la oración con el santo profeta lo miró y preguntó: ¿qué te impidió partir con tus compañeros? Él respondió: deseaba ofrecer la oración del viernes contigo y luego unirme a ellos. El santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, dijo: aunque gastarás todo lo que hay en la tierra, no podríais alcanzar las bendiciones de aquellos que ya han partido. Es decir, una vez que el santo profeta había enviado la expedición, su obligación era marcharse inmediatamente, no quedarse atrás para ofrecer la oración del viernes. Encontramos mención de la primera vez que Hazrat Khalid bin Walid, que Dios se ha complacido con él, participó en una batalla junto a los musulmanes. Hazrat Khalid bin Walid, que Dios se ha complacido con él, era un guerrero reconocido. En ese momento solo era un soldado común en el ejército. Cuando el santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, organizó la expedición, apenas había pasado 3 meses desde que Hazrat Khalid había aceptado el Islam. Cuando los musulmanes habían avanzado una corta distancia desde Medina, la noticia de su movimiento llegó al enemigo y comenzaron los preparativos para el combate. Parecía que los hipócritas de Medina y los judíos habían difundido la noticia de la reunión del ejército musulmán y su avance hacia Siria, para que los cristianos que se estaban preparando para enfrentarse a ellos pudieran hacer arreglos defensivos. Shurabil bin Amr era el gobernador rumano de los riesgos de las regiones del sur de Siria, adyacentes a la península arábiga. Recibió información de espías romanos en Medina sobre la marcha del ejército musulmán. Envió un hombre para informar a los romanos que los musulmanes marchaban hacia Siria y comenzó a reunir un ejército en el sur de Siria con tribus aliados a los romanos. En ese momento también envió a su hermano junto con algunos hombres como una partida de avanzada para obtener información sobre el ejército musulmán. También está escrito que Shurabil bin Amr logró reunir un ejército de más de 1000 hombres, 1100 hombres. Cuando los musulmanes llegaron a Wadi al-Qura, Shurabil envió a su hermano Sadus con 50 incrédulos para enfrentarse a ellos. Lucharon contra los musulmanes, los hombres de Sadus fueron derrotados y él mismo murió. Luego los musulmanes avanzaron aún más y llegaron a la región siria de Ma'an, que se encuentra antes de Muta. Allí los compañeros enteraron de la concentración y del gran número de fuerzas enemigos y recibieron información que Heraclio había llegado a la zona de Ma'ab en la Balca con 100.000 soldados romanos y que otros 100.000 árabes de diversas tribus se habían unido a él. El erudito Derkani escribe que es posible que esta fuerza de 100.000 fuera el mismo ejército que Shurabil había reunido. Los musulmanes permanecieron en Ma'an durante 2 noches, reflexionando y deliberando sobre la situación. Algunos sugirieron escribir al santo profeta para informarle de todo, a fin de que pudiera enviar refuerzos para ayudarlos o emitir una nueva instrucción que ellos seguirían. Hazrat Abdullah bin Rawaha los animó a avanzar y dijo: oh pueblo mío, juro por Allah, aquello que ahora os desagrada
desagrada es justamente lo que vinisteis a buscar. Partisteis con el deseo de obtener el martirio. No combatimos al enemigo basándonos en nuestro número ni en nuestra fuerza. Nuestro Khalid no se determina por nuestro número o fuerza, sino que combatimos al enemigo por causa de esta verdadera religión, con la cual Dios Altísimo nos ha honrado. Avanzad, pues uno de los buenos destinos os espera, o la victoria o el martirio. Ninguno de estos es un mal destino. Los compañeros respondieron, por Dios, Ibn Rabah ha dicho la verdad. Los compañeros marcharon hacia adelante. Cuando llegaron a Tuhumul Balka, se encontraron con los ejércitos de Heraclio, compuestos tanto por romanos como por árabes. Esta ciudad era una de las marchas localidades de Balka, conocida como Masharif. A medida que el enemigo se acercaba, los musulmanes se retiraron hacia el asentamiento conocido como Muta. Fue allí donde tuvo lugar la batalla entre la verdad y la falsedad. Los musulmanes se prepararon para la batalla contra los incrédulos. Hazrat Abu Huraira participó en esta campaña. Él relata: cuando el enemigo se acercó, nunca antes habíamos visto una fuerza tan numerosa y tan excelentes preparativos de arma, cabellos, seda, brocado y oro. Mis ojos quedaron deslumbrados. Hazrat Sabit bin Arqam me dijo: Abu Huraira, ¿ves un ejército grande? Yo respondí: sí. Sabit dijo: ¿tú no participaste en la batalla de Badr con nosotros? No triunfamos por nuestro número. Ibn Ishaq registra que los musulmanes se prepararon contra los idólatras, nombrando comandantes para dirigir los flancos derecho e izquierdo de su ejército. Respecto al martirio de Hazrat Zaid, se narra que estalló una feroz batalla. Hazrat Zaid bin Harsa luchó valientemente portando la bandera del santo profeta hasta alcanzar el martirio por las lanzas enemigas. Posteriormente, Hazrat Jafar tomó la bandera islámica y continuó combatiendo. Cuando el combate le dificultó avanzar, descendió de su caballo Shakra, le cortó las patas y prosiguió la lucha hasta ser martirizado. Hazrat Jafar fue el primer musulmán en cortar las patas de su caballo en el camino de Allah. Un hombre de la tribu de Banu Murrah bin Auf, que participó en la batalla de Mu'tah, dijo: es como si aún pudiera ver a Jafar descender de su caballo Shakra, cortar las patas y luchar hasta el martirio, mientras recitaba: Ya habbat al jannatu waqtirabuha tayyibatan mubarakun sharabuha. Es decir, oh, qué deleitoso es el paraíso y su cercanía. Pura y fresca es su bebida. Roma, oh Roma, tu castigo se aproxima. Incrédulos de linaje lejano, me corresponde atacarles cuando me encuentre con ellos. En otro lado, Abu Amr narra que Hazrat Jafar se armó con sus armas y cargó contra el enemigo, temiendo ser sobrepasado. Arrojó sus armas, se lanzó ferozmente contra el enemigo y luchó valientemente con su lanza hasta que el martirio lo alcanzó. Ibn Sham narra que Jafar bin Abu Talib sostuvo la bandera con su mano derecha hasta que se la cortaron. Luego las tomó con su mano izquierda, que también fue cercenada. Entonces presionó la bandera contra su pecho con los codos hasta alcanzar el martirio. En ese momento tenía 33 años. En compensación por sus brazos, Dios Altísimo le concedió 2 alas, permitiéndole volar libremente en el paraíso. También se dice que un soldado romano lo golpeó, partiéndolo en 2. El imam Bukhari y el imam Baiki narran de Hazrat Abdullah bin Umar, quien dijo: yo participé en esta batalla. Cuando buscamos a Hazrat Jafar, lo encontramos entre los mártires. Observamos que su cuerpo tenía más de 60 heridas
de lanzas y flechas. Otra narración cuenta 50 heridas de espadas y lanzas, ninguna de ellas en la espada. Todas estaban en la parte delantera. Después del martirio de Hazrat Jafar, Hazrat Abdullah bin Rawah tomó la bandera del Islam. Como se ha mencionado anteriormente acerca de Hazrat Abdullah bin Rawah, se registra que avanzó montado en su caballo tras el martirio de Hazrat Jafar. Hazrat Abdullah bin Rawah se convirtió en el comandante, experimentó cierta vacilación y un leve temor en su interior, y luego recitó la siguiente poesía, cuya traducción es: Oh, alma mía, he jurado que entrarás al campo de batalla, ya sea por voluntad propia o por obligación. Y si la gente se reúne, arcos tensos, te encuentro renuente y dudando ante el paraíso. En forma de pareados poéticos expresó: has estado demasiado tiempo en paz con la vida. No eres más que una gota que gotea de un odre viejo. Después de recitar estos versos, desmontó de su caballo. Hazrat ibn Amr radiyallahu ta'ala anhu le trajo un poco de carne con hueso, ofreciéndosela para fortalecerlo. Era carne asada. Se encontraba en un momento difícil. En ese instante, tomó un pedazo de esa carne y comenzó a comer cuando escuchó los sonidos del choque de espadas y el estallido de la batalla. En medio del estrépito de las espadas, se dijo a sí mismo: ¿aún estás en este mundo? Entregando la comida, y arrojó el hueso. Mientras los hombres combaten con espada, inmediatamente saltó el hueso, tomó su espada, cargó hacia adelante y luchó valientemente hasta que alcanzó el martirio. Con su martirio, la bandera del Islam cayó. Los musulmanes y los idólatras estaban completamente mezclados entre sí y algunas personas se retiraron. En ese momento crítico, Hazrat Usman bin Amir gritó repetidamente: oh pueblo mío, es mejor combatir de frente que volver la espalda en la batalla. De esta manera intentó motivar a los musulmanes. Según una narración, Hazrat Jafar, Hazrat Abdullah Ridwanullahi alayhim, que Dios se ha complacido con ellos, fueron enterados en una sola tumba. Hazrat Abu Amir relata que tras el martirio de Hazrat Abdullah bin Rawah, los musulmanes sufrieron severas pérdidas. Él narra que no pudo encontrar siquiera dos musulmanes juntos. Se dispersaron por completo. Un ansar recogió rápidamente la bandera caída, la plantó firmemente y gritó, reuniendo a los musulmanes dispersos a su alrededor. Los musulmanes se agruparon en torno a él una vez que se recuperó la bandera. Cuando su número creció, se dirigieron a Hazrat Khalid bin Walid. Hazrat Khalid inicialmente se negó a tomar la bandera, afirmando que el Ansar era más digno de ella, pero el Ansar insistió en que la había recogido específicamente para él. En cualquier caso, bajo el liderazgo de Hazrat Khalid, los musulmanes finalmente lograron la victoria y Dios Altísimo transmitió al santo profeta la buena nueva de este triunfo. Los detalles son los siguientes. Hazrat Abu Yusuf Ansari narra que después del martirio de Hazrat Abdullah bin Rawah, entregó la bandera a Hazrat Sabit bin Akram, quien luego propuso dársela a Hazrat Khalid bin Walid, debido a su mayor experiencia militar. Así la bandera fue confiada a Hazrat Khalid bin Walid. Ibn Ishaq añade que una vez que Hazrat Khalid asumió el mando, protegió a la gente reorganizándolos hábilmente y retrocediendo hacia un lado. Como resultado, el enemigo también se retiró de ellos y logró asegurar la protección de los musulmanes. Según Ibn Ishaq, esta retirada estratégica constituyó una forma de victoria, dado que más de 2.000 musulmanes estaban entre las filas del ejército musulmano, es decir, profundamente entremezclados con ellos. Los musulmanes eran apenas
3.000 en total. Por lo tanto, esta batalla es considerada un éxito gracias a la ayuda divina, especialmente porque el enemigo había rodeado a los musulmanes en gran número y era probable en tales circunstancias todos los musulmanes fueran martirizados. Esa era una posibilidad. Sin embargo, sugerir tal desenlace iría en contra de las palabras del santo profeta, quien dijo que Dios Altísimo les concedería la victoria. En otras palabras, serían salvados. Una victoria puede manifestarse de muchas formas diferentes. La mayoría de los historiadores concluyen que Hazrat Khalid y sus compañeros lucharon valientemente hasta lograr la victoria. Hazrat Abu Amir relata que cuando Hazrat Khalid tomó la bandera, dirigió un ataque contra el enemigo. Por la gracia de Dios Altísimo, el enemigo sufrió una derrota devastadora como nunca antes se había visto. Según una narración, los musulmanes pudieron combatir con libertad. Existen otras narraciones que destacan la brillantez estratégica de Hazrat Khalid al reconfigurar la dinámica del campo de batalla. Se escribe que Hazrat Khalid reorganizó el ejército en Muta y seleccionó un grupo de jinetes a quienes instruyó que fueran en secreto hacia el sur, en dirección a la península arábiga, durante la noche y detrás del ejército musulmán, para acampar en un lugar donde los romanos no pudieran verlos. Hazrat Khalid les indicó que se dividieran en escuadrones de caballería y regresaron por detrás del ejército musulmán hacia Muta, mientras alzaban gritos y golpeaban fuertemente por los caminos de tierra para levantar el polvo. El propósito de Khalid con estas acciones era hacer creer al enemigo que habían llegado refuerzos para los musulmanes. Hazrat Ibn Amr afirma que Khalid reorganizó el ejército llevando la parte delantera hacia atrás y trayendo la parte trasera al frente. Del mismo modo, movió el flanco derecho hacia la izquierda y el izquierdo hacia la derecha. Al ver esto, el enemigo quedó desconcertado. Pensaron que los musulmanes habían recibido ayuda al ver rostros diferentes delante de ellos. Se sintieron sobrecogidos y fueron derrotados. Hazrat Anas relata que el santo profeta informó a la gente sobre los mártires de Hazrat Zaid. Hazrat Jafar y Hazrat Ibn Rabah, antes de que llegaran noticias desde el campo de batalla, dijo: Zaid tomó la bandera y fue martirizado. Luego Jafar la tomó y también fue martirizado. Luego Ibn Rabah la tomó y también fue martirizado. Y las lágrimas fluían de sus ojos. Dijo: la bandera fue entonces tomada por una espada de entre las espadas de Allah. Y finalmente Allah les concedió la victoria. Esta es una narración de Bukhari. Hazrat Abu Qatada declara que entonces el santo profeta alzó su dedo bendito y dijo: oh Allah, esta es una espada entre tus espadas, así que ayúdalo. Desde ese día, Khalid fue conocido como Safiullah, es decir, la espada de Allah. Según una narración, esta batalla duró 7 años. El musulmán también se ha referido a esto. Él dice: este fue el primer ejército islámico que se enfrentó al cristianismo. Cuando este ejército llegó a la frontera de Siria, supo que el César también había llegado junto con 100.000 soldados romanos, así como aproximadamente 100.000 soldados de las tribus cristianas de Arabia. Ante esto, los musulmanes desearon acampar en el camino y enviar noticias al santo profeta para que, si lo consideraba necesario, pudiera enviar más ayuda o emitir alguna instrucción. Cuando estaban deliberando, Abdullah bin Rabah se puso de pie con pasión y dijo: oh pueblo, salisteis de vuestros hogares para ser martirizados en el camino de Dios, y ahora os preocupa aquello mismo para lo cual partisteis. Dijo: no hemos combatido por nuestro número, nuestra fuerza o nuestra abundancia. Hemos combatido al enemigo por esta fe que por su gracia Dios Altísimo ha hecho descender para nosotros. Si el enemigo nos supiera en número, que así sea. En última instancia, sin duda tendremos al menos una de estas dos virtudes: o seremos victoriosos o seremos martirizados por la causa de Dios. Al oír esto, la gente dijo que Ibn Rabah tenía razón y se dio la orden de seguir adelante. Mientras avanzaban, el ejército romano los vio acercarse. Los musulmanes ordenaron sus filas en Muta y comenzó la batalla. Poco después, Zaid bin Haritha, el comandante musulmán, fue asesinado. Entonces Jafar bin Ali
Abi Talib, primo del santo profeta, tomó la bandera del ejército musulmán y asumió al mando del ejército. Cuando vio que las filas enemigas avanzaban y que al ser menos numerosos los musulmanes no podían sostener su presión, saltó de su caballo y lo incapacitó. Esto significaba que al menos no estaba dispuesto a huir del campo de batalla. Preferiría morir antes que huir. Era una costumbre árabe. Inmovilizaban a sus caballos para que sin jinete no corrieran de un lado a otro, sembrando el caos entre las filas del ejército. Por lo tanto, no se limitaban a desmontarlos, sino que también los incapacitaban. Poco después le cortaron la mano derecha, luego sujetó la bandera con la mano izquierda, luego le cortaron la mano izquierda, por lo que sostuvo la bandera contra el pecho con los muñones de las manos y permaneció de pie en el campo de batalla hasta que fue martirizado. Entonces, de acuerdo con las instrucciones del santo profeta Abdullah bin Rabah, tomó la bandera y él también fue martirizado mientras luchaba contra el enemigo. En aquel momento los musulmanes no tuvieron la oportunidad de consultarse y nombrar a un líder y estaban a punto de abandonar el campo de batalla porque el enemigo los superaba en número. Pero entonces, al ser animado por alguien, Khalid bin Walid tomó la bandera y siguió combatiendo al enemigo hasta el anochecer. El segundo día, Khalid bin Walid salió a enfrentarse al enemigo con su ejército cansado y herido. Sabiamente trasladó al frente del ejército a la retaguardia y llevó la retaguardia del ejército al frente. Movió el lado derecho del ejército a la izquierda y el lado izquierdo a la derecha. También lanzaron consignas, haciendo creer al enemigo que habían recibido refuerzos. Tras esto, el enemigo se retiró y Khalid devolvió sano y salvo al ejército musulmán. El enemigo se retiró por su propio pie y los musulmanes no lo persiguieron. Los musulmanes no les tenían miedo, sino que el enemigo fue que se alejó por su cuenta y se marchó. El mismo día, Dios Altísimo informó al santo profeta de este incidente mediante revelación. El santo profeta hizo un anuncio para que todos se reunieran en la mezquita. Cuando subió al púlpito, las lágrimas brotaban de sus ojos. Dijo: «Oh pueblo, permitidme que os informe sobre el ejército que fue a la batalla. El ejército partió de aquí y se enfrentó al enemigo. Al comenzar la batalla, primo Zaid fue asesinado. Por lo tanto, debéis rezar por Zaid», dijo. Entonces Jafar tomó la bandera y atacó al enemigo hasta que también fue martirizado. Por lo tanto, debéis rezar por él. Entonces Abdullah bin Rabah tomó la bandera y luchó valientemente contra el enemigo, pero también él acabó martirizado. Por lo tanto, también debéis de rezar por él. Entonces Khalid bin Walid tomó la bandera. Yo no le había nombrado comandante, sino que él se nombró a sí mismo. Es una espada de entre las espadas de Dios Altísimo. Ya se ha mencionado detalladamente cómo sucedió, iniciado por la sugerencia de un amigo suyo. Con la ayuda de Dios Altísimo, guió con seguridad al ejército de regreso. Debido al discurso pronunciado en esta ocasión, el número de Khalid se hizo famoso entre los musulmanes como Safillah, es decir, la espada de Dios. Como Khalid había aceptado el Islam en una etapa relativamente tardía, algunos compañeros, aunque fuera en broma o en momentos de desacuerdo, se burlaban de él. En una de estas ocasiones surgió un desacuerdo entre Hazrat Khalid y Hazrat Abdurrahman bin Auf. Este último llamó la atención del santo profeta sobre este asunto. El santo profeta entonces declaró: «Khalid, ¿por qué causas dolor a esta persona que ha estado sirviendo la causa del Islam desde los días de Badr? Aunque gastarías oro equivalente al monte Uhud, no podríais alcanzar la recompensa que él ha recibido de Dios». Ante esto, Khalid dijo: «Oh mensajero de Dios, se burlan de mí, y es entonces cuando respondo de esta manera». El santo profeta dijo: «No molestéis a Khalid». También le consoló a él: «En verdad es una de las espadas de entre las espadas de Dios, que era desenvainado para destruir a los incrédulos». Esta profecía se cumplió palabra a palabra en pocos años, cuando Khalid
regresó con su ejército. Algunos de los compañeros de Medina que no habían acompañado a la expedición empezaron a referirse al ejército, que regresaba como desertores, dando a entender que deberían haber luchado hasta su último aliento en lugar de regresar. El santo profeta entonces declaró: no son desertores, sino guerreros que vuelven una y otra vez a atacar al enemigo. De este modo, el santo profeta también profetizó las próximas batallas en la región de Siria, en las que Khalid haría grandes demostraciones de destreza militar. En una ocasión, al abordar el tema de la reverencia y el honor que se tributa a la bandera de un pueblo, Al-Muslim Maud declaró: las naciones tienen a sus banderas en la más alta estima. A veces realizan inmensos sacrificios para arrebatar la bandera del enemigo, y del mismo modo hacen grandes sacrificios para proteger a los suyos. Esto no se considera shirk, asociar partícipes con Dios, sino que se considera como una falta de respeto, al igual que si un hijo se sentará en un lugar más elevado que su padre. En el lenguaje simbólico de las naciones, la captura de una bandera significa pisotear el honor y la dignidad de una nación. Por eso las naciones están dispuestas a dar su vida antes que permitir que su bandera caiga en manos enemigas. En consecuencia, en Khuddam al-Ahmadiyya se ha establecido un sistema por el cual se nombran a los Khuddam para garantizar la seguridad y la santidad de la Liwaya Ahmadiyya, la bandera de Ahmadiyya. El Muslim Maud escribe: cuando el honor de una bandera se asienta en el corazón de los habitantes de una nación, estos están dispuestos sin dudar a sacrificar sus vidas por su protección, porque en ese momento no se trata simplemente de que un pequeño trozo de tela o madera, sino del honor mismo de la nación que se simboliza ante ellos en forma de bandera. Y continúa diciendo: en muchas ocasiones he explicado que incluso entre los compañeros del santo profeta encontramos ejemplos de este tipo. En una batalla, un comandante musulmán sostenía la bandera islámica. En aquella época, las banderas eran muy sencillas: un trozo de tela negra atado a un palo corriente. Sin embargo, tanto si se trataba de esa simple tela negra como de un simple trozo de madera, lo que estaba en juego era, de hecho, el honor de la nación. En aquella época no se tenía en cuenta la riqueza material de la bandera, sino que el honor de la nación estaba en proteger su bandera. En cualquier caso, durante esta batalla, los cristianos contra los que se estaba luchando centraron especialmente su ataque en la posición donde se encontraba la bandera musulmana. Jafar llevaba la bandera durante la batalla de Muta. Cuando el enemigo atacó, le cortaron una mano. Inmediatamente agarró la bandera con la otra mano, observando que la bandera seguía en pie. El enemigo atacó una vez más, seccionando también su segunda mano. A pesar de ello, Jafar sostuvo la bandera entre sus rodillas. Esto también se menciona en las narraciones. Como la bandera no podía sostenerse el tiempo suficiente entre las rodillas, pidió a gritos que alguien de entre los musulmanes se acercará y la sujetará. Él declaró: oh musulmanes, que no caiga la bandera del Islam, aunque no era más que un trozo de tela atado a una asta de madera. Se la llamaba la bandera del Islam, aunque era una bandera de tela sencilla. No dejaba de ser la bandera del Islam, por lo que su protección era importante. Y así otro comandante se adelantó y se apoderó de ella. Al-Muslim Maud expresó su opinión y declaró: creo que no fue Khalid, sino otro compañero quien se adelantó y se apoderó de la bandera, como se mencionó anteriormente, y más tarde fue entregada a Khalid bin Walid. Así pues, observé que se trataba de un mero trozo de tela y madera. El Islam no asigna ningún significado a tales objetos. Sin embargo, en la medida en que representan el honor de una nación, el Islam no prohíbe honrarlos. Así afirmó que esta es la bandera del Islam, no la dejéis caer. El santo profeta tampoco desaprobó lo que dijo. De hecho, en ciertas ocasiones enfatizaba intencionalmente la grandeza de tales cosas y decía: ¿quién tomará esta bandera? Y así durante ciertas batallas declaró: entregaré esta bandera a quien defiende su honor. En ese momento los compañeros competían entre sí para ganar el privilegio de sostener la bandera islámica. Los detalles de estos relatos continuaron hablándose. Continuamente recuerdo que oren por la condición general del mundo, orad por las condiciones actuales en Pakistán e India,
Que Dios Altísimo ponga fin a las injusticias, proteja a los oprimidos y conceda sabiduría a los gobiernos, para que en lugar de avanzar hacia la guerra, resuelven sus asuntos mediante la paz y la reconciliación y honren los acuerdos internacionales. Asimismo, que Dios Altísimo también lo permita para las organizaciones internacionales. Aunque hoy en día sea difícil obtener justicia de ellas, que Dios Altísimo les conceda la capacidad de hacerlo. Que Él también permita a las naciones que mantienen buenos lazos de amistad con ambas partes desempeñar un papel constructivo para facilitar una resolución entre ambas naciones. Por parte de Pakistán al menos se afirma sistemáticamente y con frecuencia, lo reiteran sus ministros, que no tienen ninguna conexión con el incidente terrorista ocurrido en Kashmir. Afirman que si tenéis sospechas, debéis realizar investigaciones adecuadas a través de las agencias de las Naciones Unidas como corresponde, en lugar de recurrir a un conflicto armado. El gobierno de la India también debería adoptar una actitud positiva en este asunto. Que Dios Altísimo conceda sabiduría a ambas partes. Cuando estalla una guerra, se producen pérdidas para ambos bandos. No solo mueren soldados, sino también civiles inocentes y oprimidos que se convierten en víctimas innecesarias de tal devastación. Esto es precisamente lo que presenciamos en las guerras actuales. En cualquier caso, orad por todos los oprimidos, son todo el mundo. Parece que el mundo está al borde de la destrucción. Solo Dios Altísimo puede protegerlo de la ruina, y eso solo será posible cuando la humanidad se vuelva sinceramente hacia Dios Altísimo. Que Dios os conceda la capacidad de hacerlo y que Dios también nos permita hacer súplicas para ellos. Ahora, después del sermón del viernes, oficiaré la oración fúnebre en cuerpo ausente de un mártir, Muhammad Asif Sahib, hijo de Rafiq Ahmad Sahib. Residía en Buler, distrito de Kasur. Opositores de Ahmadiyyat lo fusilaron y lo martirizaron el 24 de abril. Ciertamente a Allah pertenecemos y a Él volveremos. En el momento de su martirio, el fallecido era un joven que tenía 19 años. Según los detalles, el día del incidente, Muhammad Asif Sahib salió en motocicleta con un vecino Ahmadi, Hassan Ahmed Sahib, aproximadamente a las 10:45 para comprar algunos artículos para el hogar en una tienda a las afueras del pueblo. Los comerciantes del pueblo habían impuesto un boicot, por lo que tuvieron que salir a comprar fuera del pueblo. Se encontraban a unos 100 metros de su casa cuando unos opositores que ya los esperaban abrieron fuego contra ellos. La bala impactó en el hombro derecho de Muhammad Asif Sahib por detrás y lo atravesó, mientras que el otro Khadim Hassan Ahmed Sahib recibió un impacto en la pierna izquierda. E incluso después del incidente, los agresores continuaron abriendo fuego para crear miedo y el terror. A pesar de estos heridos, nuestros dos Khuddam demostraron coraje y valentía. Lograron escapar de allí en la motocicleta, pero tras recorrer cierta distancia cayeron. Continuaron conduciendo su motocicleta. La policía llegó tarde al lugar. Durante ese tiempo los agresores continuaron disparando, por lo que no pudieron ser trasladados al hospital de inmediato. Cuando llegó la policía, Asif fue trasladado al hospital. Sin embargo, como ya había perdido mucha sangre para cuando llegó al hospital, Muhammad Asif Sahib había abrazado el martirio. Ciertamente a Allah pertenecemos y a él volveremos. Se reportó una denuncia del incidente en la comisaría correspondiente de Pulnagar, distrito de Kasur. Sin embargo, tras la presentación de las denuncias, la situación sigue igual y no se toman medidas. Veamos qué sucede a continuación. 3 personas fueron detenidas por la gracia de Dios Altísimo tras recibir tratamiento. Hassan Ahmed Sahib, quien recibió un disparo en el pie, se ha recuperado. Durante los últimos 3 años, las hostilidades y la oposición en Buler, un distrito de Kasur, ha aumentado considerablemente. Se han presentado varias demandas infundadas contra varios miembros de la comunidad y muchos han sido blanco de ataques
y violencia. Se han raspado versículos coránicos y la kalema, declaración islámica de fe, de las tumbas de los ahmadís fallecidos. En la aldea hay un boicot total contra los ahmadís, además de la prohibición de comprar comestibles, etc. En las tiendas también está prohibido obtener agua de la planta de filtración. Los niños sufren acoso en su camino a la escuela, ida y de regreso. Estas son las condiciones que prevalecen allí. El Ahmadi entró en la familia del difunto mártir a través de su bisabuelo, el respetado Muhammad Din Saheb, quien tuvo el honor de jurar lealtad durante la época bendita del segundo califa, cuando viajó a Qadian en 1934. Con motivo de la convención anual de la comunidad Ahmadiyya, el nombre del abuelo del mártir era Muhammad Yaqub Saheb. El mártir era hijo único de sus padres. Tenía un carácter tranquilo y era muy valiente. Mantenía lazos de amor y compasión con todos. Era regular en la observancia de las 5 oraciones diarias y siempre estaba a la vanguardia en el servicio a la Jamaat. Mostraba un gran interés en las competiciones deportivas organizadas bajo los auspicios de Jamaat y recientemente había obtenido el primer puesto en una competición regional. Se hizo cargo por completo del cuidado de su madre, quien padece de cardiopatía. Su madre decía que era un hijo suavemente obediente que nunca la desobedecía. Era amable y cariñoso con todos sus familiares y conocidos cercanos. Su hermana Zahida Rafik afirma que su hermano era muy considerado con todos. Era un hermano suavemente cariñoso y compasivo. Tenía un fuerte deseo de alcanzar el martirio y Dios Altísimo le concedió ese deseo. 3 días antes de su martirio tuvo un sueño en el que su hermano había sido asesinado. Al día siguiente lo llamó para preguntar por su bienestar. El día de su martirio volvió a llamar para ver cómo estaba. Mencionó que estaba ocupado, por lo que la conversación fue breve. Afirma además que le había dicho que hablarían por la noche, pero que esta conversación nunca se concretó, ya que fue martirizado ese mismo día y se encontró con Dios Altísimo. Afirma que debido al sueño permanecía extremadamente preocupada por su hermano. Estaba escribiéndome una carta e incluso había escrito en ella pidiendo oraciones por él. Dice que al llegar a la frase, vi en un sueño que le disparaban. En ese mismo momento recibió la noticia de que a su hermano se le había concedido el honor del martirio. En el momento de su martirio, el difunto era miembro del Majlis Amila de Khodam Ahmadiyya, distrito de Kosu. Era el Nazim Tariqa Jadid. También tuvo la suerte de servir como Naib Qaed de Khodam Ahmadiyya en la Jamaat local, así como Nazm Atfa. Entre los que deja atrás están sus padres y 2 hermanos. Nizar Mesai, presidente de la Jamaat Buler, afirma: el difunto mártir poseía cualidades excepcionales y era una persona de excelente carácter. Lo encontré un siervo de la Jamaat digno y afable, profundamente devoto y obediente al califato. Era asiduo en sus oraciones y contribuciones económicas y ejemplar en Wakar Jamaat, servicio a la humanidad y la responsabilidad de seguridad. De hecho, sobresalió en todos los ámbitos y participó activamente en las labores de la Jamaat. Sirvió con devoción a sus padres y los cuidó de todas las maneras posibles. Tariq Ahmad Saheb, un mole misionero, dice: el mártir era un joven de cualidades excepcionales, no tenía televisión en casa, pero escuchaba regularmente el sermón del viernes en su teléfono o venía a la casa de la misión a escucharlo en mi residencia. Siempre que lo llamaban para cualquier deber de la Jamaat, se presentaba de inmediato y cumplía cada tarea con gran responsabilidad. Tenía un gran entusiasmo por servir a los invitados de la Jamaat. Que Dios Altísimo conceda su perdón y misericordia al noble mártir, eleve su rango y conceda firmeza y paciencia a su familia. El descaro de quienes perpetran tales actos de terrorismo y oposición contra la Jamaat en Pakistán está creciendo. Que Dios Altísimo traiga rápido los medios para su aprehensión. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.